Hoy les vengo a hablar sobre el tema de la metodología BIM en los tribunales de justicia del Poder Judicial, construcción sostenible, pero tal vez, antes de arrancar, yo sé que ya lo habían consultado, pero nada más porque como estaba sentado allá no pude ver a todo el escenario. Me gustaría que levanten la mano quiénes son los que en algún momento, o hoy, por hoy, están frente a una computadora o tablet y trabajan propiamente en el día a día con el BIM. ¿Quiénes hoy? Ok. Si acaso un 5%, tal vez más o menos. Ok, viene la siguiente pregunta para ver si enfoqué bien la presentación. Porque si quiero hacerles la aclaración, mi presentación hoy, a diferencia de los otros colegas, viene desde la óptica de nosotros como dueño del proyecto, no propiamente como el que utiliza o trabaja en BIM día con día. Ahora bien, esto traté de hacer una analogía para tratar de comprenderlo muchísimo mejor. Me gustaría que me levanten la mano cuántos de los que están aquí presentes conocen este videojuego o en algún momento hemos jugado con este videojuego. Levanten la mano. Ok, perfecto, genial. Creo que hemos pasado por diferentes generaciones. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo entiende qué es BIM quien no es experto en BIM? Ahora, el señor Jason dio la exposición perfecta de la teoría, cómo se define BIM. Yo les voy a dar la teoría tropicalizada al dueño de un proyecto, a lo costarricense, ¿verdad? Un poquito sobre este tema, quería traerles lo que ha sido la evolución de este videojuego, que quería hacer una analogía para tratar de entenderlo mejor. Esta línea de acá más o menos arrancó como por ahí del año 83, fue cuando empezó a salir el primer videojuego, y aquella última, que ya esa yo no la conocí, sí pasé por algunas de acá, ya llegó como en el 2017. Creo que todos los que hemos jugado sabemos más o menos en qué consiste el videojuego. ¿Y qué ha pasado durante todo ese tiempo con este tipo de consolas o juegos? Bueno, se han dado cambios de generaciones, ¿verdad? Ha ido evolucionando. También hemos tenido cambios de tecnología que definitivamente ha venido a dar un brinco importante desde el año 83 al 2024, ¿verdad? Y también tenemos el tema, y lo último que aquí es importantísimo, la virtualidad. Hoy por hoy, a diferencia de en el año que empezamos a jugar muchos de los que estamos hoy acá, ya no necesitamos estar a la par del otro ahí con el cable para estar jugando, sino que perfectamente se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y estar utilizando el mismo videojuego diferentes usuarios. Pues bueno, un poco de lo que entendemos nosotros, de los dueños del proyecto, de qué es BIM, es que busca el trabajo colaborativo de diferentes disciplinas en pro de un fin común, que es el desarrollo de un proyecto en 3D en una nube. En pocas palabras, que es lo que se está jugando hoy por hoy, todos juegan en la nube, interactúan diferentes tipos de profesionales para crear un modelo en 3D, ¿verdad?, que es en pro de entregar un proyecto. En palabras sencillas y aplicado a esta analogía, así es como nosotros los dueños y tratamos de entender qué es la metodología BIM. Ok, siguiendo un poco con el videojuego para tratar de entenderlo y entrar un poco a la teoría aplicado al ejemplo que les traigo. La metodología, según la teoría, tiene un proceso lógico. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a arrancar el videojuego? Seleccionamos quiénes vamos a ser, ¿cierto? Seleccionamos si soy Mario, Luigi, Todd o quien sea. Después, ¿qué hacemos eso? Después de que lo seleccionamos, empezamos a jugar. ¿Por dónde arrancamos? Empezamos a llevar un proceso por los mundos, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Y qué utilizamos para poder conquistar esos mundos? Que nos facilite para poder y que se nos haga más fácil llegar hasta el final del videojuego. Utilizamos poderes, ¿cierto? Entonces, si aplicamos esa misma teoría a lo que hace BIM, ¿qué es lo que ordena BIM? BIM ordena personas, ordena procesos y ordena y utiliza herramientas en ese orden, ¿cierto? Yo no voy a entrar ya en la teoría porque yo creo que todos los que están acá lo conocen. Pues yo creo que entonces, con este tipo de metodología, yo creo que ya nosotros aplicábamos o entendíamos la base de BIM desde hace años. Lo que pasa es que ahorita necesitamos aplicarlo propiamente al proyecto y utilizar a los nuevos software y herramientas que hoy existen. Dicho esto, y dejando de lado esa introducción básica 1.0 de BIM para lo que son, que se inician en esta materia, voy a hablarles un poco de lo que son, en lo que nosotros trabajamos, lo que son los fideicomisos de obra pública en el Banco de Costa Rica. Para hablarles nada más un poco de lo que es la cartera, ¿verdad?, el portafolio de programas y proyectos que nosotros manejamos,
y donde tenemos que ver mucho con el tema de la obra y lo importante de tener que empezar a implementarlo. Aquí les hablo así rápidamente un poco sobre los proyectos y nuestros clientes. Tenemos el fideicomiso con el Poder Judicial, que es hoy uno de los casos que les traemos para exponérselos. Tenemos con la Universidad de Costa Rica, fueron 11 proyectos, un programa de proyectos de 11 proyectos que se ejecutaron. Tenemos con el Fideicomiso Inmobiliario de la Caja Costarricense de Seguro Social, que hoy nos acompañan personeros de la Caja, que esto es un programa de 53 proyectos, de los cuales 30 son áreas de salud. Y ojalá, ya hoy por hoy, tenemos en construcción 4 áreas de salud y esperamos poder continuar con ese fideicomiso, ejecutando como se viene haciendo, y que ojalá podamos llegar en un momento, ¿verdad?, poder implementar la metodología. Tenemos el fideicomiso Fonatel, la construcción de la Asamblea Legislativa, tenemos la construcción de los locales del Depósito Libre de Judesur, si recuerdan allá los del 2001 o 2004, más o menos cuando se quemaron, bueno, ya estamos en el proceso de construcción de esos locales. Tenemos otros proyectos como el ICE, que en el fideicomiso ICERRAGE, que es telecomunicaciones, plantas hidroeléctricas, tenemos la compra de edificios para el ICE, plantas térmicas y este edificio que se entregó al Tribunal Registral Administrativo. Ok, dicho eso, lo que les quiero exponer un poco y traer es cómo funciona nada más la introducción de lo que es un fideicomiso y cómo opera. Tenemos un fideicomitente, que es nuestro cliente, en este caso llamémosle Poder Judicial, que firma un contrato de fideicomiso con un fiduciario llamado Banco de Costa Rica, el cual estos entes son los que conforman el fideicomiso. Y ese fideicomiso tiene un fin, un objetivo específico, ¿verdad? Y dentro de la construcción, o muchos de estos son temas de obras, como es el que les traigo hoy, lo primero que hacemos es que contratamos una unidad administradora de proyectos o de programas, la cual se va a encargar de todo el proceso de adquisiciones, ¿verdad?, que es el plan de compra, la parte de contabilidad, la asesoría legal, ¿verdad? Y vamos a hacer concursos donde vamos a firmar contratos, ¿verdad?, valga la redundancia, con contratistas para temas de consultorías, anteproyectos, diseños, construcción, etcétera, etcétera. Y con esto es lo que ejecutamos, ¿verdad? Y si fuera el caso, si hay que buscar financiamiento, buscamos algunos acreedores, ¿verdad?, para poder financiar el proyecto para que sea rentable, viable. Y al final y al cabo, ¿qué nos da esto como resultados? Los proyectos. Así, de forma resumida, así es como trabajamos y cómo es que operamos. Ahora bien, parte de lo que yo les hoy traigo acá es que uno como propietario, ¿cuáles son las preguntas que se tiene que hacer o las que nos hacemos a la hora de hacer esta implementación de esta metodología? Bueno, ¿qué es BIM? ¿Para qué se va a usar BIM? Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Porque no es simplemente y sencillamente hago BIM sin saber qué es BIM, ¿verdad? Por moda, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar? Que fue parte de las preguntas que ahora se expuso anteriormente. Los beneficios, que ya se dijo anteriormente, que son muchos, ¿verdad? Y al final, tener el modelo 3D donde podamos ver el proyecto y poder verlo por dentro y cómo nos va a quedar. Ok, esto que estamos viendo acá, ni voy a entrar mucho en materia porque esta es la teoría que todos podemos googlear y vamos a encontrar de cuál es todo el proceso lógico que utiliza la metodología. Mucho de lo que vamos a ver acá, y tal vez más adelante lo voy a hablar, es en la parte de análisis, porque en esa parte ahí vimos un gran beneficio con respecto al tema del proyecto que les vamos a traer y ahora se los voy a comentar. Vamos a ver, ¿qué es parte de lo que nos pasan hablando cuando vamos a tratar de implementar la metodología? ¿Qué son lo de las bondades que nos tratan de explicar? El tema de la colaboración, beneficios de la comunicación, la perspectiva, productividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es parte con cada uno de estos? Bueno, el poder trabajar en un entorno virtual, que es lo mismo que les mencionaba, todos estamos conectados, jugando de forma virtual, cada quien en su casa y ya no tenemos que estar uno a la par del otro. Es más efectiva la comunicación, ¿verdad? Porque ya no tenemos el tema de las versiones, como tal vez del lado que, saliéndome un poco del tema, cuando tenemos que mandamos un archivo de un contrato final, versión 125, ¿verdad? Entonces tenemos aquel montón de versiones en nuestras computadoras, ¿verdad? Porque son versiones sobre versiones, en esto no, porque como estamos en la nube, vemos los beneficios de que tenemos toda la información actualizada. Ayuda para la toma de decisiones, ¿verdad? Eso es como construir antes de construir, ¿verdad? Desde la etapa de diseño podemos ver cuáles son los problemas que nos podemos afrontar y podemos resolverlo ahí antes de que se empiece la construcción. Y definitivamente la productividad es muchísimo mayor que si no se utilizara la metodología. Ahora bien, en esto que también fue uno de los gráficos que se presentó, ahora no voy a entrar mucho en materia, que lo único que quiero expresar acá es la importancia que tiene la etapa de planificación a la hora de utilizar esta metodología en un proyecto, que muchas veces
que también ha aplicado al tema de administración de proyectos, ¿verdad? La etapa de planificación es donde casi nunca le dedicamos tiempo a eso. Es la parte donde a veces llegamos y le decimos, ocupamos que esto salga rápido porque ocupamos ver los tractores moviéndose cuanto antes, pero definitivamente lo que quiero nada más dejar plasmado acá, la importancia de la planificación, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que en esta etapa que vemos aquí como anaranjado, si tengo que hacer algún cambio, esto que vemos acá, bueno, desde mi computadora era como rosado, no sé cómo se ve ahorita como amarillo, el costo va a ser 0 si tengo que hacer algún cambio. Pero si yo tengo que hacer algún tema de algún cambio ya en la etapa de construcción, mi costo va a ser mayor. Un poco acá es hablar de estrategia. Abraham Lincoln, utilizando un poco de citas importantes, decía que si tuviera 6 horas para cortar un árbol, dedicaría 4 horas para afilar el hacha y 2 para derribarlo. El tema de la estrategia y la planificación es importantísimo en los proyectos y son de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta a la hora de ejecutar nuestros proyectos. Esto simple y sencillamente lo bajé del PMBOK, que es la importancia del costo, que desde el inicio, desde las etapas tempranas de lo que son anteproyectos o diseños, mi costo va a tener una variable, un X, 5X, y ya en la etapa de construcción, cualquier cambio, ¿verdad?, que se vaya a ejecutar, el costo se va a disparar. Por eso es la importancia de dedicarle tiempo en los proyectos a la planificación. Ahora bien, ya entrando un poquito más en materia con respecto al tema del proyecto, que hoy les traía un poco de gráficos para manejar un poco los números, que ahora también se habló del tema de los ahorros. Las barras azules que ustedes ven ahí es el costo directo de proyectos que ya hemos desarrollado, y la barra anaranjada son las órdenes de cambio que se dieron en esos proyectos. Aquí sí es importante dejar por fuera, ¿verdad?, de que se están excluyendo los reajustes y las ampliaciones de plazos, costos propiamente de órdenes de cambio. Como pueden ver, muchos de los valores rondan entre un 4%, 1,70, 2,41, este fue como el más bajo de las órdenes de cambio, 3,65. En la siguiente gráfica vamos a ver de lo que fue el ejemplo con 2 de los proyectos que empezamos a utilizar la metodología BIM y darnos cuenta para empezar a tener alguna estadística, como lo dijo ahora uno de los expositores, tenemos que partir de algo para saber cuáles son los beneficios que trae esta metodología. En este siguiente gráfico lo que hicimos allá al final fue poner 2 de los proyectos que empezamos a utilizar la metodología e hicimos exactamente el mismo ejercicio. Y podemos ver lo que fue el tema de las órdenes de cambio, cómo bajaron significativamente. Y esto mucho de lo nos pudimos dar cuenta que la planificación exactamente previa o las reuniones con los equipos de trabajo para ver los problemas o donde se daban algún tipo de choques o cambios, desde la etapa de análisis o la etapa de planificación, la etapa de diseño, fueron dando frutos positivos ya al final y al cabo en el momento de ejecutar la obra. Eso es importante y esto no quiere decir, ¿verdad?, de que a la hora cuando vayamos a hacer el presupuesto de proyectos, digamos, bueno, imprevistos, ¿cuánto le ponemos? Póngale un 1%, porque Carlos lo dijo, no, digamos, siempre tenemos que ser previsibles, van a salir algunas otras cosas que efectivamente puede que aplique a un caso muy específico de un proyecto, no tiene que ser lineal con respecto a lo que les traemos acá, pero lo que sí quería darles es la importancia a nivel de los datos, de que definitivamente sí vimos, hay una diferencia en la data de la aplicación o no de la metodología. Ahora bien, esto quería traerles qué fue lo que nosotros como propietarios a la hora de sacar el cartel licitatorio pusimos y qué fue lo que le pedimos al consultor. Bueno, de ahí, lo que fue la solicitud de información del propietario, ¿qué fue lo que le pedimos a ellos en el cartel? Que un edificio institucional dedicado a oficinas judiciales, trabajar los diseños con el programa de diseño RVT, ahí ustedes sacan sus conclusiones, entrega de renders internos y externos y un video generado en RVT, ¿verdad? Coordinación de ingenierías con arquitectura y certificación LEED. Eso fue lo que le pedimos al consultor, que fue el que se encargó de darnos el anteproyecto, el diseño y se encargó de la inspección. El punto 6D lo vamos a ver más adelante, que son importantísimos en la siguiente filmina para que lo tengamos en el tema de renders, entrega de renders y la coordinación. ¿Por qué? Porque le voy a hablar ahorita de la implementación BIM. ¿Cuál fue el proceso lógico de la implementación que utilizamos? Bueno, como paso número 1, tuvimos los usos del BIM, la visualización y la coordinación, que fue los puntos que les dije anteriormente, que fue lo que pusimos en el cartel. El tema de análisis, que es algo que les voy a mencionar más adelante, que a la hora de analizar la información pudimos tomar decisiones para el tema del diseño y la construcción del edificio.
establecer el equipo de trabajo y el esquema de colaboración tradicional y virtual, porque este proyecto arrancó desde el 2018, que ahorita se los voy a exponer también, y se entregó en el 2023. Entonces tuvimos que hacer un híbrido, ¿verdad?, entre el tema de la pandemia y el tema de la virtualidad, ¿verdad? Estructura de trabajo y los modelos, cómo se iba a trabajar, la cantidad de modelos que se iban a solicitar, manejo de la información mediante un entorno común de datos, CDE o una nube. Todo en una nube. ¿Cómo se va a manejar la información? Comunicación bajo el esquema presencial y virtual, que ya los había mencionado. Cronograma de 60 días fue lo que se le pidió. Hábiles para el desarrollo de planos constructivos. Esto fue meramente para la etapa de planos, ¿verdad? Anteproyecto fue otro tiempo que se le dio al consultor para presentarlo. Y el tema de la coordinación con las ingenierías, que fue el encargado de tener que interactuar con todos los profesionales para ir desarrollando el modelo BIM. Todo esto se lleva y se transcribe y se entrega en un documento que nos entregaron, que se le conoce el BEP, que es el Plan de Ejecución BIM. Ahora bien, información básica de lo que fue el proyecto, para ir teniendo un poquito. Como les mencioné, se inició desde sus etapas de anteproyectos, ¿verdad?, para todo el proceso de contratación de la empresa consultora. Sabemos que, bueno, no solo se había mencionado, a nosotros, en el tema de los fideicomisos, tenemos que aplicar todos los procesos de la ley de contratación administrativa. Entonces, todo nos aplica todo el régimen recursivo, la objeción, tenemos que ir a la Contraloría. Entonces, son tiempos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar. Tenemos el tema de que este proyecto se desarrolló en el Roble de Punta Arenas. Estamos hablando que es un proyecto de 24,000 metros cuadrados, es bastante grande. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir, si no, cuando vean, tómense su tiempo. Realmente es un edificio precioso. Está construido en 3 niveles, el costo aproximado es de $48 millones. Se hicieron 1074 láminas, esto porque es importante, hablando con el Jorge Montenegro, que fue el que me ayudó con el tema de la presentación, que es importante tal vez para los profesionales saber de cuánto fue la cantidad de láminas. Se realizaron 9 modelos BIM, 60 días, como le había mencionado, para hacer la etapa de planos, y que tenía que cumplió con la certificación LEED Silver, ganó un nivel mayor, ¿verdad?, porque lo que se pedía era que tuviera la certificación LEED nada más, y obtuvo la Silver, y obtuvo adicionalmente del CEFIA el galardón Bandera Azul. Entonces, aquí lo que les voy a mencionar, o les voy a mostrar ahorita, lo que fue el tema de los modelos que se presentaron. ¿Cuáles fueron los que entregaron? Tuvimos los modelos en sitio, para empezar a verlo, el de estructura, arquitectura, interiores, eléctrico, telecomunicaciones, fontanería, aires acondicionados, y esto lo que hizo fue llegar y darnos, como le dicen los especialistas en la materia, ya un modelo federado. Y al final y al cabo, ¿qué obtuvimos? Ya el edificio de cómo nos iba a quedar. Importantísimo, ya darnos una idea de cómo iba a funcionar. Parte de las experiencias positivas de lo que fue utilizar la metodología era que definitivamente en sitio, en las reuniones técnicas de todas las semanas, se podían ver todas las disciplinas y poder ver los problemas antes de que se fueran a construir. Hoy por hoy, muchas de los proyectos tenemos que ver órdenes de cambio, ¿verdad?, porque tal vez se construyó, se diseñó algo que en el momento ya de estar construido, vimos que estaba generando muchos problemas, y eso tiene, digamos, a nivel de costos, implicación. Tenemos proyectos que inclusive hoy por hoy el tema del mantenimiento ha sido, no hay forma de que puedan accesar para mantenimiento a unas unidades hidráulicas de aire acondicionado, ¿verdad? Tienen que ser ahí una persona de 50 kilos para poder pasar como en un cuadrito de esta y contorsionista, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas aplicado en un proyecto traen ese tipo de beneficios, no solamente en la etapa de lo que es anteproyecto, diseño y construcción, sino en la etapa de mantenimiento. Ahora bien, voy a entrar con esta parte de acá, perdón. Vamos a ver. Ahí está. En la etapa de sostenibilidad. Quisimos traer una parte de sostenibilidad porque para nosotros, para el Banco de Costa Rica, la parte de sostenibilidad, como bien lo hemos puesto aquí en los anuncios, el BCR está comprometido con el tema de la sostenibilidad. Y aquí les traigo lo del caso que les había mencionado del análisis de la información. Se hizo un estudio de asoleamiento para ver el tema de las fachadas y se tomaron, digamos, el comportamiento térmico matutino y el comportamiento térmico vespertino. Eso ayudó, digamos, en el tema del diseño de la fachada del edificio. Y se tuvo que utilizar 3 estrategias para el tema de atender este tema térmico. ¿Cómo se manejaron? Bueno, una de las cosas
fue que se utilizaron los louvers para tratar de aplacar el tema de la temperatura. Luego se pusieron vidrios de doble capa con aire en el centro, ¿verdad? Y por último, parte de las cosas que se utilizaron, se puso una protección térmica interna, una protección térmica dentro del edificio para reducir y dar mejor confort dentro del edificio. Esto pudimos lograrlo, o se pudo lograr, gracias al tema de la metodología, ¿verdad? Y que se pudo ver desde la etapa de diseño, a ver cómo se iba a proponer la mejora. ¿Ok? Ahora un poco para comentarles acá sobre el tema de la estrategia de la sostenibilidad. Bueno, ¿qué fue parte de lo que logramos con este proyecto, con el tema de la sostenibilidad? Bueno, logramos la generación eléctrica mediante paneles solares, tenemos cargadores eléctricos para vehículos, lo voy a hacerme para acá para no taparles, iluminación de sensores de ocupación, luz y día, vegetación con especies nativas, lo cual permitió integrar el proyecto, ¿verdad?, con el tema de las especies nativas que se implementaron en el lugar, para atraer más a la fauna, ¿verdad?, y ayudar con el tema de la integración del ecosistema. Protección de fachadas con parasoles, que fue lo que les mencioné ahorita. Y también tenemos por acá lo que fue un patio central con ventilación natural en pasillos, cerramientos con aislamiento térmico, que fue lo que les mencionaba ahora, reutilización del agua para el riego de inodoros, la cual se obtiene del tema de la planta de tratamiento, se reutiliza, piezas sanitarias y grifería eficientes en el consumo de agua, áreas para bicicletas, bueno, que en Punta Arenas es vital, ¿verdad?, porque allá todo el mundo utiliza y se desplaza muchísimo en bicicleta, y pavimentos permeables. A nivel de sostenibilidad, este conjunto de actividades o de acciones que tuvimos nos permitieron, como le había mencionado, obtener el galardón Bandera Azul del CEFIA, otorgado por el CEFIA, y la certificación LEED Silver para el proyecto, lo cual, de la mano y el compromiso que tiene el Banco de Costa Rica con el tema de sostenibilidad, el cual se basa en 3 grandes pilares que son ASG, que es ambientales, lo que es sostenibilidad y gobernanza, digamos, van de la mano, digamos, con nuestros trabajos. Un poquito ya para ir concluyendo, el tema de las conclusiones, ¿a qué llegamos con todo el uso de esta implementación y la utilización de la metodología BIM? Bueno, es primordial acercar la digitalización a los proyectos de infraestructura pública. Hoy por hoy cuesta un poco, ¿verdad?, el tema de empezar a llegar con estas ideas, ¿verdad?, porque tal vez estamos acostumbrados o porque tal vez somos de la generación del Nintendo del 83 y ya cuando nos dice que vamos a jugar de forma virtual, tal vez no nos hace como mucha gracia, tal vez no ver al compañero de la par, ¿verdad? Entonces hay que empezar a introducir esta tecnología en lo que es las instituciones públicas. La metodología BIM nos está permitiendo, mediante la digitalización, tomar mejores decisiones en todo el ciclo de vida del activo. Los modelos BIM permiten tomar decisiones no solo en diseño, sino a nivel de negocio. Y la metodología BIM es efectiva cuando todos los actores intervienen en los proyectos que se vinculan. Aquí es importantísimo que todos los profesionales estemos alineados, ¿verdad?, que vamos a la hora de ejecutar un proyecto y estemos montados en el patín, ¿verdad?, de que tenemos que utilizar la metodología y como tiene que ser. Luego, tenemos que los modelos BIM deben ir más allá de la fase de diseño y construcción, deben llevar un enfoque hasta el mantenimiento. Si llegamos solamente a la etapa de diseño y construcción, apenas estamos logrando 2/3 partes de lo que puede lograr esta tecnología o esta metodología. ¿Por qué? Porque es donde tenemos que tratar de incentivar llegar a la etapa de mantenimiento, porque es ahí donde va a venir la etapa más larga del edificio, como se ve en el ciclo, que ahora se los mostré al inicio. Es ahí donde los encargados de mantenimiento vamos a poder alimentar el modelo, seguirlo alimentando para poder tener las fichas técnicas de los equipos o de los materiales que se utilizaron, ¿verdad? Y la idea con esto es incentivar para que seguir a esa última fase, que también es todo un reto, ¿verdad?, que hay que tratar de trabajarlo. La metodología BIM nos permite articular a todos los actores de forma eficiente. Es necesario gestionar mayores plazos en el desarrollo de las fases de diseño y planos constructivos para lograr, mediante la metodología BIM, mejores proyectos. Era lo que les mencionaba. Creo que de la parte nosotros tenemos que aprender y comprender que la etapa de planificación es vital y a veces no tenemos que correr tanto en esa etapa y querer entrar en la etapa de construcción. Yo creo que la experiencia nos ha dejado de que
despacio porque tengo prisa. Hay que dedicarle tiempo a esas fases para poder desarrollar buenos modelos, para ver esos resultados a la hora de la ejecución de las obras que se van a ver reflejados en costo y en tiempo. Y como último, como propietario, generar la solicitud de información del SDI con mayor nivel de detalle, siendo más claro y estructurado para cada uso requerido, para establecer las responsabilidades y entregables acorde al proyecto. Ser claro en el cartel, digamos, es parte de las lecciones aprendidas, de lo que tenemos que poner nosotros para ver qué es lo que vamos a recibir por parte de lo del consultor, para que al final no lleguen y nos digan, pero es que esto no era lo que yo estaba pidiendo, ¿verdad? Y ya para finalizar, quiero dejarlos con esta pregunta. Acá, bueno, ahí de fondo está nuestro equipo de trabajo allá en el proyecto. ¿Cuál es la Costa Rica que queremos construir? Yo creo que aquí todos los que estamos presentes, que estamos iniciando o ya tenemos años en el tema de proyectos, ¿verdad? Queremos una mejor Costa Rica. Queremos ver a nuestro país, ¿verdad? Siempre en el ranking como número 1, queremos ser ejemplo, ¿verdad? Y para poder llegar a desarrollar obra pública, o sea en lo privado o en lo público, necesitamos un compromiso de todos los actores, compromiso de las instituciones que otorgan los permisos, compromiso de los dueños de los proyectos, compromisos de los consultores, con tener buenos consultores, porque yo creo que para poder tener una mejor Costa Rica se necesitan héroes sin capa, ¿verdad? Como le digo yo a mis compañeros, para tener un mejor país. De mi parte, eso es lo que quería traerles, agradecerles mucho por su tiempo. Mi nombre es Carlos Arburol y en lo que les pueda servir, muchísimas gracias. Muy amables.